Fusión Holística TV, un espacio con entrevistas, productos, servicios, personajes y artistas de la farándula holística, desde San Diego, California para el mundo. Fusión Holística TV. Mariluz, la voz holística de América, te saluda desde tu canal Fusión Holística TV. Creo que ya estamos al aire. A ver si no nos engaña la tecnología. Nos dice el técnico que ya estamos listos, que ya estamos al aire. Estamos probando a ver si es cierto. Aquí en su canal, Fusión Holística TV. Esperemos que nos ayude, amigas, amigos, el día de ahora. Que no nos falle las conexiones. Pues muy bien, entonces empezamos. Estoy aquí viendo algunos puntos técnicos que no nos vayan a fallar, amigas y amigos. Déjenme ver aquí. Si nos dicen, por favor, si ya estamos al aire. Si nos ayuda por ahí nuestro técnico y nos dice, por favor, si estamos al aire. Por favor. Perfecto, que ya estamos al aire, Cari. Muy bien, pues ya estamos aquí en su programa Mariluz, Voz Holística de América, en su canal Fusión Holística TV. Y bueno, tenemos un ratito aquí batallando con las cuestiones del internet, ya saben, es lo de hoy. Y bueno, quiero darles las gracias y bienvenidos a su canal Fusión Holística TV, San Diego, Tijuana. Y hoy tengo una amiga invitada para que la escuchemos, aprendamos de ella. Es que precisamente esa es nuestra función en tu canal, referente a cuestiones holísticas, cuestiones saludables, que nos dejen algo en la vida, que nos apoyen en la vida a tener una vida mejor, una vida más saludable, un mundo mejor. Y muy bien, amiga, ¿cómo estás? Te quiero saludar ahora sí oficialmente. Y darle la bienvenida a Naira Karina Méndez. ¿Cómo estás, amiga? Pues calmada, ¿verdad? Muy tranquila, muy contenta de estar aquí acompañándote y me siento honrada de estar en tu programa. Eso, tranquila más que nada. Muy bien, me encanta, Cari. Tenemos nuestras pequeñas pruebas. Esta tecnología sí nos trae cosas buenas, pero también nos hace pasar tragos amargos, ¿a poco no, Cari? El ratito sí, pero vamos adaptándonos y aprendiendo de todo. Me parece perfecto, me parece perfecto, Cari. Bueno, Cari está en Nayarit. ¿Estoy bien, Cari? Sí, así es. Estoy en la capital del estado de Nayarit, en Tepic. Desde aquí estamos dispuestos y listos para compartir con ustedes este tema, que es un tema que a mí me apasiona mucho. Así es, muy bien. Pues fíjense que nuestro tema del día de ahora es importancia de la psicología en educación en nuestros niños. Ese es lo que les traemos ahora. Yo siempre digo que nuestros niños hay que cuidarlos mucho, hay que protegerlos mucho, hay que darles tiempo, porque por algo los trajimos al mundo. Si no, es mejor tenerlos guardaditos donde deben de estar guardaditos, ¿no? Y bueno, por lo pronto ahora tenemos diferentes niveles de conocimientos que nos ayudan, que nos favorecen y tener herramientas para educarnos como padres y para poder llevar un matrimonio estable, alegre, contento, autosustentable, educado. O sea que ahora no nos podemos quejar que no hay, o que no sabemos, o que no se nos dijo.
porque nos las pasamos en los medios de comunicación, en las redes sociales, y ahí hay mucha información saludable. Y bueno, vamos a aprovechar el día de ahora para aprovechar a nuestra amiga Cari. Bueno, yo le digo Cari, pero ella es Naira Karina Méndez. Ella está en Nayarit. Y preguntarle entonces acerca de nuestro tema. En primer lugar, preguntarle a Cari, Cari, ¿qué es tu experiencia? ¿Por qué llegas a esta línea de conocimiento como psicoterapeuta, Cari? Bueno, te cuento en breve con todos nuestros amigos que nos Si nos están hablas viendo. más alto, Cari, si nos hablas más alto, por favorcito, para escucharte mejor. Sí, claro. Les cuento un poco de mi historia, de cómo llego a este tema y por qué me apasiona, porque llevo casi 17 años trabajando con niños, con lo que es la educación inicial, como psicóloga, como asesora, como técnico dentro de un CENDI, ahora es un CAI nacional. Pues ahí he tomado toda esta experiencia y todo este amor por nuestros niños y esa parte de educar desde la psicoterapia y también desde la parte holística de la psicología, ¿por qué no decirlo así también? Porque también trabajo lo que es la psicología espiritual. Yo esta parte de mi vida la he disfrutado mucho, la he compartido. Se nos está congelando la imagen de nuestra amiga. Espero que tengamos esta charla de buen nivel y no se nos caiga la señal. Así que si podemos esperar unos segunditos para que nuestra amiga Cari nos siga compartiendo su conocimiento el día de ahora aquí en Fusión Holística TV. A lo que se está refiriendo Cari, toda su carrera, cómo inició su carrera profesional como psicoterapeuta. Si estamos aquí, Sí. me falla un poquito por ahí. Adelante, Cari, por favor. Bien, bueno, hablando de lo que es la psicoterapia para niños, dentro de esta edad, que es desde el nacimiento hasta los 6 años, trabajamos mucho lo que es la terapia de juego, la terapia cognitivo-conductual, pero a mí en lo específico yo he desarrollado más la psicoterapia desde el juego con los niños, sobre todo en el acercamiento con la lectoescritura, sobre todo con la lectura por medio de los cuentos y la literatura infantil y no infantil. ¿Por qué digo también no infantil? Porque también trabajamos y acercamos a nuestros bebés desde que están incluso lactando con lo que es la parte de la lectura de cuentos, de leyendas, de mitos y parte incluso de nuestra historia. Sí, los acercamos a los libros. Antes se decía, pues sí, cuéntale cuento al niño, ¿no? Tú se lo desglosas y se lo cuentas, y hasta ahí llegaba. Ahora no, ahora nosotros acercamos el cuento en físico, el niño lo palpa, el niño lo mira y aprende desde pequeño a leer a su modo, obviamente, y a su edad y a su madurez, cada trazo, cada imagen, cada contexto que él observa desde lo visual y también aprende desde lo auditivo porque nosotros le estamos contando esa historia. Todas esas reacciones que vemos en él nos sirven también como referente para conocerlo más y llegar a una relación más empática con nuestros bebés. Y desde ahí es donde ya empieza esta aplicación de la psicoterapia educativa con nuestros niños desde que son unos bebitos. De alguna manera también eso nos favorece en ellos en el aspecto de aprender a acercarse a la lectura, a familiarizarse con las letras, con las imágenes, con los colores, con las formas, con las figuras, con las personas, con los lugares, con la variedad incluso de animalitos que aparecen en los mismos cuentos, de los diferentes espacios ambientales que hay en nuestro planeta, porque también, como les decía, los acercamos a lo que es la historia y parte de lo que es el contexto real y natural de nuestro ambiente dentro de todo el mundo, ¿sí? Esto es una parte A ver, sí, muy amplia. si me permites, Cari, porque te me vas
tienes tantas cosas que decir que te me vas, te me vas, te me vas No, al con el contrario. tema. Sí, sí, es que traes mucha información sobre el tema. Eh, Ajá. ¿Qué te parece? Entonces, tu explicación del por qué entraste a esto, no te la escuchamos, si no la puedes volver a repetir, Cari, por favor. Sí, ¿por qué entré esto? Bueno, pues ahora sí que fue parte de mi suerte, puedo decirlo así. Fue parte también de una bendición que yo pedí, la verdad, porque desde los 12 años yo dije, yo voy a ser psicóloga, pero ahí les va. ¿Por qué llegué aquí? Porque tengo la bendición también de conocer a Mariluz y tener esta oportunidad de compartirles esta parte que yo he vivido en una experiencia personal y profesional del acercamiento con nuestros niños, ¿sí? Es para mí es una bendición, puedo decirlo así, el tener este acercamiento, porque no es un acercamiento físico, lo digo bien claro, ahorita no es un acercamiento físico, lo tenemos desde con distancia, más sin embargo es un acercamiento emocional y espiritual que compartimos. Energético, Cari, Energético, energético. así es, porque somos energía, sobre todo energético, porque esta parte sí la he vivenciado mucho, más sin embargo, a raíz de que conocí a Mariluz, lo estoy vivenciando más, y ahora sí que son saltos cuánticos los que yo estoy Bravo. dando. Sinceramente lo digo, tenemos muy poco de conocernos, les comparto eso, pero más sin embargo, no nomás empatizamos en cosas acá de conocimiento y espirituales, sino hasta Oye, Cari, o de tenemos algo negocios, físico ¿verdad? igualito, ¿no? Así es. Tenemos un aspecto físico igualito, Sí, oye, correcto. aquí está, miren, no les miento. Sí. Esa es la parte más rica No, de no, la que... no, no echamos mentiras. No, claro que no, no es necesario. Exactamente. Sí, mira, Cari, que eso que estás comentando referente a las historietas, a los cuentos, que ahora tenemos otra connotación de lo que es un cuento. En aquellos antiguos tiempos, por miles y miles y miles de años, la humanidad nació con historias, con cuentos, pero o con filosofía de vida que ahora las personas consideran como que es sinónimo de mentira o de algo inventado. No, 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 sino que estamos hablando que tenían un contexto interno, práctico de la vida, que no es fácil de captarlo en una palabra o en una frase, sino que las comunidades se sentaban, ¿verdad? A contar estas historietas para hablar de otras tierras, para hablar de posibilidades, para hablar de la filosofía de vida, para hablar y dar un mensaje del sentido humano, de la existencia de este universo que no terminamos de entender, etcétera. Por eso me sorprende mucho, eh, Cari, cuando está Karina, volvemos a lo mismo, repetirles, precisamente cómo es que le nace ese interés, porque no es común, Cari, esto no es común. Y ahora la gente se toma, a ver qué opinas aquí, toma esto de los cuentos. Si no hablas de estas marcas ahora de empresas transnacionales que cuentan cuentos en películas famosas, eh, transnacionales, creen que fuera de ahí no hay historia. Los niños no conocen nada de esto, no se les ha dado la oportunidad de, incluso desde dónde se fundamentan estas empresas a sacar los cuentos que ellos cuentan y te los ponen ahí como el león qué, el león no me acuerdo qué y la Bella Durmiente y todo ese tipo de cuentos que son antiquísimos. Ujú. Y cuando los desglosa uno, se da cuenta que qué barbaridad, cuánta filosofía, cuántas claves te entregan, claves psicológicas o psicoespiritual. Entonces, me encanta el tema que estás abordando. No me la esperaba, quiero que sepan que no me la esperaba, pero qué bueno. Entonces, aquí empezamos, si te parece, Cari. Ahora, ligando esto a hoy a nuestro tiempo, con nuestros niños, con padre, madre, ¿cómo está esta integración que tú estás trabajando, Cari? Esta integración, de hecho, es un trabajo multidisciplinario.
que hacemos a partir de la escuela, dentro de la escuela, en este caso yo soy dentro de la escuela, los agentes educativos estamos involucrados, somos su servidora, las maestras, las asistentes educativas, incluso los demás técnicos especialistas que están conmigo dentro del mismo plantel. El médico, la trabajadora social, la enfermera, nutriólogos, incluso los incluimos también. Ahí vamos todos, incluso hasta la directora se pone a leerles cuentos a los niños ahí tirada en el suelo, en el aula. Pero esta parte no nomás la dejamos ahí, sino la compartimos en videos y en evidencias con padres de familia, con madres de familia. Los invitamos a la escuela a leerles a sus niños y ellos en su casa llevan la misma dinámica. Es un trabajo de equipo, repito, multidisciplinario, en conjunto, porque si no trabajamos en conjunto, no podemos enseñar realmente este tipo de pedagogía de aprendizaje desde la lectura con los niños. Además, no nomás trabajamos con ese tipo de cuentos que acaba de mencionar Mariluz, que sí son, claro, son cuentos que sí viajan una historia, una enseñanza, transmiten valores. Sin embargo, no nos encajonamos ahí, nos vamos más allá porque nosotros mismos, de acuerdo a veces, incluso hemos pasado por esa situación. Yo pasé una situación, les voy a contar una anécdota pequeña. Tuve un niño, tuvimos una escuela, un niño hace años con síndrome de Asperger, que es un tipo de espectro autista, pero es de alto funcionamiento. Max, espero que Max un día me escuche decir esto porque es una maravilla para mí ese niño. Con él yo trabajé en la parte de los cuentos y yo le inventé su propio cuento cuando él tuvo que pasar por una situación difícil de separación con su papá. Papá se fue hasta Estados Unidos, desde acá, desde México. Y Max no entendía esa parte. Él estaba muy aficionado a una serie de cuentos que tienen un animalito representativo, una ardilla. Lo que hice, le hice su propio cuento de una ardilla que tenía la misma historia de Max. Fue increíble porque Max con ese cuento superó esa situación de crisis que traía de separación con papá y después él solito venía y lo contaba al salón, lo iba y lo contaba a su casa, a donde iba se llevaba su cuento y lo contaba a todo mundo. Y cada vez que lo contaba era una versión distinta. Ahí la importancia de aprender, de enseñarlos a vivenciar y a experimentar desde un cuento que tiene que ver con tu propia historia y relacionarlo con ese aprendizaje y ese crecimiento integral que buscamos con la psicoterapia. Yo por eso esta parte de los cuentos la disfruto mucho porque yo veo en ellos no nomás un brillar de ojitos cuando están escuchando esa historia que se asemeja a la suya y hacer ese clic, sino que también los veo que crecen junto con la propia historia y ellos modifican esa historia de acuerdo a lo que viven ellos mismos todos los días. Y ese aprendizaje lo viven, lo experimentan, no lo entienden nada más como antes. Antes, el cuento de la Caperucita Roja, el clásico, ¿no? Voy a agarrar ese de ejemplo. Y lo escuchaban y se lo aprendían de memoria. Y a veces incluso lo llegaban a contar en clase y le cambiaban un poquito y los demás o la maestra, no, espérate, es que la Caperucita llevaba una canasta, no iba en el patín y no iba con un costal, no. Y si el niño decía, pero es que yo quiero que vaya en patín y lleve un costal, Caperucita, no va así. Y ahora no, ahora incluso les decimos, modifícale la historia de la Caperucita. Dibuja la Caperucita y que ella la pintaron de amarillo. Está bien, se cambió la capa y se la puso amarilla. Perfecto. O sea, la imaginación vuela, pero no solo la imaginación vuela cuando nos enseñamos de esta manera, sino que ellos crecen de manera integral. ¿Por qué? Porque experimentan utilizando todas las habilidades que como seres humanos ya tenemos de nacimiento. Su pensamiento, su vista, su oído, su piel, la parte de sentir, de experimentar, ¿sí? Todos los sentidos los utilizan, pero sobre todo la imaginación la desarrollan mucho más allá de lo que esperamos en ocasiones. Y eso, pues hablando desde la neurociencia, desarrolla una conexión más plena de todos los dos hemisferios de nuestro
cerebro y ahora sí que generamos sinapsis increíbles que antes a esa edad no se generaban porque no eran no tenían una actividad motivante como la que estamos mencionando ahorita, que es el uso de los cuentos. Y Muy por bien. lo tanto, pues la energía ahora sí que, hace un momento, disculpa que te interrumpa un poquito, Mariluz, para concretar. Dime. Hace un momento hablamos que somos energías, ¿sí? Entonces, si somos energía y estamos motivando y desarrollando esa energía desde nuestra parte central de funcionamiento de nuestro cuerpo, que es el cerebro, imagínense lo que podemos llegar a desarrollar en nuestros niños. Se los dejo de tarea, inténtenlo de verdad, no se van a arrepentir. Sí, fíjate algo que estás comentando, desde dónde viene esto precisamente de las alegorías. Las alegorías que vienen siendo parte de esos cuentos o de esos mitos, era precisamente un trabajo incluso con el ADN. O sea que en la antigüedad ese era el conocimiento. Cimiento, cono. O sea, una triada que hablamos el otro día, donde hay construcción, donde se edifica algo, ¿no? Sí, en aquel entonces era lo normal, porque había, de manera, vamos a decirlo, de manera instintiva, entiéndase, instintiva, lo que viene siendo en su parte superior, no la parte que usamos ahorita, la parte de los instintos, ¿no? Incluso decimos de los bajos instintos, sino que estamos hablando de un instinto construido con conciencia. Una persona que dice, voy a comer este tipo de alimentos, porque comemos por instinto, instintivamente. Carnitas, ¿cómo se le puede decir? Chimichangas, yo qué sé, chorizos, todo ese tipo de cosas por instinto. Pero cuando tú decides ya comer una manzana, entonces ya dices tú, esto es por esto. Me voy a comer esta manzana porque tengo un razonamiento, ¿te acuerdas? Esa triada, centro emocional, intelectual. Dices, me voy a comer esta manzana por esta razón, y me la voy a comer a tales horas, y la voy a masticar muy bien, etcétera. O sea, ahí vas cambiando tu ADN, tú vas transformando. Entonces, lo doy como meramente como ejemplo, ¿no? Así era antes este tipo de historietas, porque trabajaban el ADN, educarlo, hablaban de la Caperucita Roja, que era la parte inocente de la conciencia, ¿no? Que era engañada por una parte oscura y luego te da un engaño a través de una manzana o una canasta, o sea, todo lo que ves en los cuentos antiguos tenía un símbolo psicológico de transformación, pero generacional. No específicamente como hoy usamos, es que el niño necesita esto. No, es que lo ocupamos toda la humanidad que nacimos aquí, todos lo ocupamos. Entonces, esto era de generación, no como digo en algunas pláticas, oye, de generación en degeneración. No, es de generación en generación. Ocupamos esta labor que tú estás realizando como psicoterapeuta. Entonces, aquí me interesa mucho eso que acabas de decir de los cuentos, pero ahora en estos tiempos, como que sí se han movido las piezas, porque estamos con muchos chips, no sé qué, no, chips, ¿cómo? Sí, chips, ¿no? Esos, programaciones, Cari. Con esas programaciones, entonces, incluso ahora los que estamos dando este tipo de conocimientos, también nos salen cosas con chip. Estamos hablando, estamos actuando, estamos pensando por medio de ese chip, no porque sea parte de la conciencia. ¿Sí me explico? Esa es la clave que me interesa a mí trabajar contigo referente. Y esto es fascinante, en verdad. Para mí es un shock psicológico cuando hablamos de estos temas, porque entonces sí vamos en pos de una autorrealidad.
humana. Desbloquear primeramente, creo que estás de acuerdo en eso, ¿no? Que es tú lo que estás comentando de esta criatura que hace su propia historia. Que hay otros cuentos, otras eh, historietas donde precisamente habla de cómo romper todos esos bloques, ¿no? En unas historias maravillosas que existían y que existen. Y un día hablaremos quizá de esto. ¿Qué te parece, Cari? Transportarnos a algunas historietas que me gustaría luego compartirte. Muy bien, entonces ahora en la actualidad, ¿qué hacemos, Cari, con todo ese bombardeo? Es a lo que quiero llegar, el antes y el ahora, ¿no? ¿Qué hace Cari con todo este chip, 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 ¿no? Que tenemos todos, porque ya nuestros papás, nuestros abuelos ya venían, ya se les puso un chip también y ellos se lo pasan a tu mamá, a tu papá, a mi mamá, a mi papá, y ahora nosotros nomás respondemos, ¿no? Mecánicamente. Eso es a lo que me gustaría que viéramos. ¿Cómo es esa labor que ahora tú realizas? Porque estoy hablando de Karina. Sí. Porque ya ves, si vas con otros psicoterapeutas o psicólogos así pleno, pues están chipeando a la gente. Sí, bueno, hablando un Cari, poquito así como me dices, ¿sí? Cari, si checas por favor ahí tu compu, si checas la conexión, porque se oye como un ruidito, como que no está bien conectada, nada más. Se oye mucha estática. ¿Ya me escuchan? Creo que sí se cortó. Ajá. ¿Ya Sí, me escuchan continúa. bien? Sí, continúa, Cari. Ok, perfecto. Bueno, hablando ya de lo personal, como tal, como lo dices, como tal, Mariluz, la parte de qué hago yo, o sea, cuál es mi intención, cómo tumbo todos esos Sí. ya programaciones, tú las llamas como chips, ¿no? O sea, que van de generación en generación ya con tanto bombardeo cibernético, comercial, eh, publicitario, ¿por qué no decirlo también? Pues precisamente por eso utilizamos esta metodología de trabajar con historias, con cuentos, con relatos, con leyendas, con incluso historias que son parte de la humanidad, porque con ellas mismas ese recrear de los niños de esa manera, de precisamente ahí es donde cortamos o trozamos esos bloqueos que ya traen de atrás, de generación en generación. Y de eso se trata, que ellos mismos encuentren desde su propia necesidad y creatividad y vivencia personal la manera de quitar esos amarres y esos bloqueos que traemos generacionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos mismos, como Max, vuelvo a mi ejemplo de Max, que es un ejemplo maravilloso para mí, vivencial, que él solito encontró la manera perfecta y exacta de entender por qué papá tuvo que separarse de él, aunque él no lo esperaba ni lo quisiera, porque fue algo rápido, fue algo que no tuvieron el tiempo suficiente los papás para prepararlo para esa separación, ¿sí? No, Y pues tuvo que que ser así, y nadie tiene la culpa. Y Max, gracias a esta técnica, aprendió y entendió, fíjense bien, entendió, aprendió y aceptó esa separación. Pero no nomás eso, se preparó en lo sucesivo para acercarse de nuevo a papá, ir a encontrarlo y irse con él a un parque recreativo fantástico de Estados Unidos, que no quiero decir marcas, pero ya sabrán cuál es, que todo mundo y todo niño quiere ir, hasta los adultos queremos ir cuando ya tenemos cierta edad, y él lo logró. Entonces, a eso me refiero, o sea, es una manera de orientar y de acompañar y dar esa facilidad al otro, de una manera empática, de una manera energética, holística. ¿Por qué? Porque yo no le estoy imponiendo, yo no le estoy diciendo, hazlo así, así, así. No le estoy dando pasos. Le estoy dando una herramienta que él mismo desde su propia necesidad, vuelvo a decirlo, y desde su propia valía, ¿por qué no decirlo también así? Y desde su propia formación y valores, crea, recrea y construye, pero construye algo diferente. No construye lo mismo que hizo papá, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. No, él es como un volver a nacer, ¿sí?
pero aunque yo siga siendo yo mismo, me pongo en el lugar de Max, aunque yo siga siendo Max, yo renazco porque aprendo a recrearme y a formar mi propio caminito y decir, yo por aquí me voy, yo no quiero seguir sufriendo porque mi papá me dejó y se fue, y no entiendo, por aquí me voy, y sanamente me voy, y lo vivo con una nivelación energética saludable, integral, en balance, en armonía, y de eso se trata esta técnica precisamente. No sé si me doy a entender y contesto tu pregunta, Mariluz. Ahí vamos formando este pequeño rompecabezas, ¿no? Para poder conglomerar un mensaje claro, poquito a poquito. ¿Cómo sería entonces ese inicio con no quiero decir paciente, tú sabes, nuestro lenguaje holístico no lo visionamos como un paciente, paciente de qué, ¿verdad? Pero sí como ese prospecto a sanar que tienes enfrente. ¿Cómo inicias con él? ¿Qué secreto le dices? ¿Qué tableta le das? ¿Qué le dices? ¿Cómo empiezas, Cari? Aquí no hay secretos, no hay pastillas, no hay fórmulas. ¿Por qué? Porque cada persona somos diferentes. Empieza todo desde una buena mirada, desde un buen acercamiento, desde un buen trato, desde entender al otro con ese convivir y con ese acercarse y con ese compartir las emociones, la energía, el espacio, los tiempos y los ambientes que tenemos alrededor. En este caso, pues yo lo hago en la escuela, muy pocas veces lo hago fuera de la escuela, sí lo he hecho, porque a veces es necesario y acercarse más con la familia. Sin embargo, por la mayoría de las veces lo hacemos dentro de lo que es el plantel. Ahorita, por ejemplo, yo estoy trabajando ya de manera virtual, como lo estamos haciendo ahorita. De esa manera hago el acompañamiento con mamis y papis y con los niños. Cada mes me doy a la tarea en una reunión por lo menos de grupo por grupo, darles ese acercamiento y darles esta parte de acompañamiento y de asesoramiento, pero desde la propia necesidad de cada familia y de su niño en específico. No doy algo generalizado, porque cada familia es diferente, cada niño es diferente y cada uno requiere algo diferente. ¿Sí? Por lo tanto, no hay fórmulas, no hay una pastilla. ¿Por qué? Porque todos tenemos un desarrollo distinto y somos diferentes, aunque nuestras características físicas y algunas características de carácter incluso a veces sean un poquito parecidas. Cada quien tenemos nuestra forma de ver, de sentir, de experimentar y de vivir. Por lo tanto, ocupamos una atención, ahora sí que puntualmente personalizada desde la empatía uno con el otro. Yo tampoco no hablo de pacientes, para mí no son mis pacientes, para mí son una persona como yo, que vive, que experimenta, que siente, que necesita, que ama y que tiene mucho por dar también. Y desde ahí empieza todo, desde ahí, desde ese entendernos, desde ese mirarnos con buenos ojos y tener ese compartir de lo que sentimos, de lo que tenemos y de lo que necesitamos. ¿Qué técnica usas entonces, Cari? La técnica es terapia de juego, lo que es la terapia de juego con los niños, como son niños desde, como te decía, desde 45 días de nacidos hasta los 6 años, todos por medio del juego. Ahora sí que yo no tengo un formulario estructurado que llego al salón y observo y empiezo a contestar acá. No, no, no. Todo es vivencial, todo es compartir, todo siempre, nunca manejo el mismo material, incluso en este día he manejado más la ejemplificación de los cuentos porque es algo que sí nos ha funcionado mucho y que las maestras lo aplican, los papás lo aplican, lo han aprendido muy bien en nuestro comunidad escolar. Sin embargo, yo utilizo todo tipo de material, incluso trabajamos con material de reciclado, trabajamos mucho con eso.
ellos crean, recrean y nos enseñan el juego, nos dejamos guiar, a veces así como que yo digo, doy la pauta de lo que quiero más o menos que empezar a jugar con ellos y luego ya me salen con otra historia y todo en base a sus necesidades. Aquí no hay reglas, aquí no hay de que yo soy la que sé y yo soy la que guío, soy la que les digo el cómo, no lo hay. Es un compartir de compartir y aprender uno del otro y todos en conjunto a la vez. Entonces aquí estás hablando, quisiera comprenderte, ¿cuál es el sistema que estás usando como psicoterapeuta? ¿Qué es lo que es, qué sistema ya me comentaste, ¿no? Ya nos explicaste que tratas de hacer tus propias inspiraciones más que otra cosa, ¿no? Tú te basas, por lo que te oigo, como a lo que te inspira, pero me imagino que esa inspiración agarras herramientas de algún conocimiento. Sí, claro que sí, por supuesto. De hecho, yo siempre les digo que no soy una psicóloga encajonada en una teoría ni encajonada en una tipo de terapia, porque yo de acuerdo a la necesidad de la persona, de mi niño o de mi niña con la que estoy compartiendo, o de los niños con los que estoy compartiendo en este momento, yo Sí. tomo referentes de diferentes corrientes. Sin embargo, mi base siempre ha sido el humanismo y lo que es la parte de la psicoterapia de juego. O sea, siempre manejo esas dos. O sea, mi base es el humanismo porque si no me baso en el humanismo, no puedo entender al otro. Si no me baso en el humanismo, yo no soy congruente. Siento que yo no soy congruente al trabajar con los niños, a buscar esa empatía y a buscar ese guiar y ese transmitir algo positivo y enseñarlos desde su propia contexto y entendimiento a tener un mejor desarrollo, a tener esa habilidad de integrar todas sus habilidades físicas, intelectuales, emocionales y espirituales para tener un balance perfecto en su desarrollo. El humanismo para mí es lo principal. ¿Por qué? Porque si yo trabajo mucho, sí te puedo mencionar a Víctor Frank, que es uno de mis, ahora sí que de mis maestros que presentes espirituales, porque pues yo no lo conocí en persona. Sin embargo, de él he A quién aprendido te refieres, muchísimo. Cari? A ¿A- Víctor Frank, Ah, sí, él es una referente muy importante para mí y tengo ahora sí que mi base es él, en base a lo que es el desarrollo del humanismo y la aplicación del mismo con mi trabajo personal. ok, muy bien, muy bien. Entonces, me hablas del humanismo. Eh, ¿Qué podemos entender? Porque ahora ya ves que hay derechos humanos, o sea, para todo hay derechos, pues eso ya lo sabemos que tenemos derechos, por favor, o sea, ¿verdad? Es algo universal, por Ajá, supuesto. sí. ¿Y qué entenderíamos por esos derechos humanos entonces, para saber tu técnica o tu inspiración, Cari? Claro. Bueno, en primer lugar, de hecho, tocaste un tema importante para mí también que ha sido básico también en mi formación y en mi preparación continua, que son los derechos universales. Hablamos de derechos humanos, sí, mas sin embargo yo me enfoco en los derechos universales de cualquier ser vivo. Es el derecho a tener una vida estable, a ser amado, a ser bien alimentado, a estar seguro, a estar protegido, ¿sí? Desde esa premisa yo trabajo todo lo que hago con cada persona que Dios me permite y la vida me permite tener ese acercamiento y de alguna manera aportar algo para cada una de las personas con las que tengo yo contacto. Llámese fuera de, de mi contexto familiar, en mi contexto familiar, en mi contexto social, en mi contexto laboral, porque prácticamente yo en todos lados siempre busco el ayudar. ¿Sí? Aquí mi premisa es esa, los derechos universales, y mi lema es
si yo necesito ayuda, todos necesitamos ayuda. ¿Cómo dijiste? Repíteme lo que Yo dijiste. necesito ayuda, todos necesitamos ayuda. Ah, claro. ¿Sí? La No hay semejanza. cosa, claro. Y si yo sé desde mi persona cuáles son mis necesidades y cuáles son mis herramientas o mis formas de cubrir esas necesidades, entiendo que puedo dar esa parte que yo estoy aprendiendo y he aprendido y sigo aprendiendo todos los días. Fielmente creo que no hay persona que no pueda dar algo. Todos podemos dar algo. Todos siempre tenemos algo para dar. Sí, hay una frase que ha sido muy repetitiva en mi vida desde pequeña, la verdad, la he escuchado, que dice que nadie da lo que no tiene. Sí, tal vez nadie da lo que no tiene, pero no hay persona, creo yo, que no tenga algo para dar. Todos tenemos algo para dar, por lo menos una cosa. Y todos, si tenemos, por ejemplo, una cosita que dar, la verdad, lo creo fielmente. Si cuando lo Pues ves, sí. dices, ah, yo tengo esto, pues a lo mejor es poquito porque hay gente que tiene mucho más, pero si yo lo tengo y yo lo valoro y yo lo vivo y yo lo disfruto y yo hasta lo saboreo cuando lo quiero transmitir, lo voy a transmitir, lo voy a dar, sin importar si otro o no viene y me lo da a mí, yo ya lo tengo y ese poquito que yo tengo y yo conozco y yo experimento y yo vivo, sea mucho o poco, cuando yo lo doy, estoy multiplicando y estoy creciendo yo, estoy ayudando al otro. Y es como un efecto, para mí es como hacer esta parte y este tipo de trabajo, este tipo de compartir es como un efecto dominó, porque si yo doy lo que tengo, lo doy al otro, el otro agarra y da, y da, y da, y es un crecer, 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 y es un dar, 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 y es ganar, ganar para ti. Muy bien, suena interesante lo que estamos hablando, Cari, porque estamos hablando de fondo, no estamos hablando de formas. Así es Entonces, de fondo, no es de forma, aquí, exactamente. sí, aunque hay algo muy importante también que hay que ver las dos caras. Hay lo que vienen siendo derechos, pero también hay obligaciones. ¿Qué hay de eso con lo que tú trabajas? Las obligaciones, pues no O puedes tener esas, un... y te No, digo claro que porque, sí, mira, no, claro incluso que hasta sí. Naciones Unidas, la Uh-huh. ONU, todos ellos trabajan con los derechos humanos, derechos del niño, derechos de las mujeres y derechos de quién sabe, de todos los derechos. Pero no escucho las obligaciones. Escucho muchos talleres que se dan y no escucho los derechos que se tienen como ser humano, porque cada quien tiene su derecho, sus obligaciones, quiero decir, sus obligaciones como caballero, sus obligaciones como niño, sus obligaciones como niña, sus obligaciones como esposa, o sea, de eso no, yo no escucho nada. Pero sí, puros derechos, 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 derechos. Yo estuve leyendo los derechos humanos, los derechos del niño de la ONU y yo no vi sus obligaciones. Así, porque dije yo, aquí lo que se intenta, pues que seamos exigentes, prepotentes, orgullosos, vanidosos, pues no tengo obligaciones, ¿no? O sea, eso no se me inculca, de eso no hablo, eso hay que batallar años luz para que llegue a tu vida, te puedes morir y nadie te dijo nunca tus obligaciones. Realmente creo que no hay persona que no pueda dar algo. Todos podemos dar algo. Todos siempre tenemos algo para dar. Sí, hay una frase que no sé, repetitiva. déjame ver aquí qué es lo que Algo se me te están pasando la imagen, Cari. Sí, nadie da lo que no tiene. Aquí estábamos. Sí, tal vez. No sé si me expliqué, Cari, referente a lo que son las obligaciones que son públicas, pero no los derechos, Cari. Digo, no las obligaciones. Sí, de hecho, pues sí, empatizo con lo que acabas de decir, de que de un tiempo para acá se han hablado más y se han encajonado así como que en hablar de derechos, de derechos, de derechos, y no de lo que necesitamos
hacer, porque justo lo que necesitamos, si nos vamos a lo esencial, a lo básico, vaya, lo que necesitamos realmente hacer de día a día son nuestras obligaciones como personas. Llámese una persona adulta, una persona joven, un niño o una niña. ¿Sí? No hablamos de bebés porque pues como bebés lo que tenemos es el derecho a la vida, ya nacimos, el derecho a ser alimentados, estamos siendo cuidados por mamá, el derecho a tener un buen descanso, estamos descansando bien porque mamá nos cuida y papá también. Pero ya dentro de las demás etapas del desarrollo, sí es importante, ahora sí que ser puntual. Yo siempre les digo a los papás y a las mamás cuando les doy talleres, pues las palabras enseñan mucho, ¿no? Pero el ejemplo arrasa. O sea, si con el ejemplo no damos una buena pauta de lo que esperamos que nuestros hijos aprendan en lo que es precisamente los derechos, pero también primero las obligaciones y ir a la par, justo eso, lo que acabas de decir, formamos hijos egocéntricos, altaneros, ególatras, narcisistas, ¿sí? Y más todavía. Pero aquí lo importante es trabajar las obligaciones desde el ejemplo. Todo está, la base de la formación de cualquier ser humano está, el centro está en la familia, ¿sí? Y somos dos pilares, papá y mamá. Si todo se carga en un lado, no hay un balance y no hay una vida sana y un desarrollo saludable para ese niño o esa niña. Ahora sí que vuelvo a la frase, las palabras enseñan mucho, pero el ejemplo arrasa. ¿Por qué el ejemplo arrasa? Porque yo lo que haga como adulto y me mire ese niño o esa niña que está creciendo a un lado de mí todos los días o detrás de mí mirándome todos los días, es lo que va a aprender y lo que va a hacer. ¿Sí? Y si yo soy una persona adulta y responsable, que no doy un buen ejemplo de acción en lo que son mis obligaciones cotidianas y lo básico para darle a mi familia, para darme a mí misma y para darle a la sociedad, el niño va a aprender lo mismo, va a repetir lo mismo. Y para él es algo natural, no es algo que tenga que entrar ahora sí que en análisis o en, o en cuestiones, ¿no? O en ser cuestionado, sino que lo toma como algo natural, algo que se repite todos los días porque lo hace mi mamá, mi papá, y es lo que necesito yo hacer. O sea, si nos partimos de lo esencial, que es lo básico, si lo vemos desde ese contexto, los, ahora sí que las obligaciones se aprenden en casa, pero con la observancia, con la convivencia, con el seguimiento que yo le doy a ese adulto. ¿Por qué? Porque yo, si me pongo en el lugar de, no sé, de Juanita, que tiene 2 añitos, y va al CAI conmigo. Si en casa llega y cada cosa que vea a mamá hacer todos los días y cada cosa que vea a papá hacer todos los días, para ella sus ideales y sus modelos a seguir y casi sus superhéroes en la vida son mamá y papá. Entonces, como los ve tan grandes y con tanto amor y con tanta dicha, los observa y los sigue y los vuelve a observar todos los días, llega el día que hace lo mismo que papá y mamá, pero es natural para ella porque es lo cotidiano que hacen papá y mamá. Y sin juzgar, puedo mencionar que si esa mamá está haciendo cosas que no son sanas, que no son deberes adecuados, que no están basadas sus acciones en valores que favorezcan el desarrollo de su familia, de su persona y por consecuencia de Juanita, cuando crezca va a ser igual que su mamá y para ella va a estar bien en su cabecita. Claro, estamos tirando a las posibilidades, ¿no? Así es. Y partimos desde lo básico. Entonces, los derechos no ocupamos que nos lo mencionen allá afuera. Si es un bombardeo terrible y tremendo ahorita por todos los medios de comunicación a nivel global, la verdad. Y tristemente yo lo observo y lo quiero mencionar hoy, de que
los deberes no se mencionan en ningún lugar y es cierto. Sí. Los valores muy poco se mencionan. La parte de formación dentro de lo que es un desarrollo integral sano, de respeto, de empatía, de amor, de actos de servicio, de acciones de bondad, de acciones de humanas. Ahora sí que te ayudo porque veo que tienes una necesidad y sin preguntar voy y lo hago y con gusto lo hago porque me nace. Casi no lo vemos. Es muy raro donde lo vemos. Lo llegamos a ver en ciertas películas, pero hasta a veces incluso las vetan esas películas. Tristemente lo digo porque ya me tocó. Buscar una película que ya no alcancé. Y todo porque la vetaron. Y cuando tenía un mensaje muy bueno, hablando de valores y de moral. Entonces, ¿qué nos está pasando? Yo pregunto nomás eso, ¿qué nos está pasando en ese aspecto? Aquí lo básico, si nos vamos, vuelvo a lo mismo, si nos vamos a lo básico, a lo esencial, que es el compartir desde familia y transmitir buenas acciones todos los días, buen trato todos los días. Si vemos a nuestro niño, a nuestra niña que está creciendo, o ya tenemos un adolescente en el que vemos cierta conducta que sabemos que no le favorece en lo personal y en lo social, en el compartir, si no nos sentamos en ese momento que lo vemos a enseñarle el cómo sí está bien y el cómo no, porque le trae consecuencias que no le van a favorecer en lo sucesivo. Si yo no voy a ese trabajo todos los días con mi hijo, por ejemplo, mi hijo va a seguir igual. Muy bien. Entonces, ayúdanos en casa. Vamos a empezar con lo que es la importancia de la psicología en la educación de los niños. ¿Cómo empezamos a educarlos? Vamos a entrar en materia antes de que se nos acabe el tiempo, porque es un tema muy grande, Cari, Sí, es un muy tema. amplio. Sí, así es. Aquí la importancia que yo veo de aplicar lo que es la psicoterapia o la psicología desde la primera infancia es el hecho de que aprendamos a observar a nuestros niños, como ya lo mencioné. Es en el observar, en el aprender a leer sus lenguajes desde que nacen, porque en el llanto, en la forma de moverse, su movimiento corporal, e incluso hasta en las posiciones de sueño podemos ver mucho y conocerlos más, ¿sí? Ahora sí que los que necesitamos aprender a aplicar esa psicología somos los adultos, los cuidadores, los agentes educativos, los familiares que estamos involucrados con ese bebé, con esa niña o ese niño pequeño que acaba de nacer. En ese aprender a leer y a conocer y a detectar el por qué llora y cómo llora. A ver, está gritando, está llorando. Ah, no, ahorita ya tiene ganas de que le cambien el pañal porque se acaba de hacer pipí, creo. Y voy y reviso, no, pues sí, se hizo pipí. Y al rato vuelve a llorar. Ah, no, ahorita ya creo que tiene hambre. Y vas y le das el pecho porque estás lactando y sí, tenía hambre. Todo ese proceso de aprender a leer las formas de comunicación que tienen nuestros niños es donde empieza la aplicación de la psicología. Ahí empieza y es un seguir aprendiendo y aplicando, después se transforma en juego, después se transforma en una psicología o en una terapia ya de técnica guiada. Por ejemplo, hay una técnica muy bonita que habla de lo que es lo que es la percepción extrasensorial por medio de la piel y de los sentidos, que yo trabajo mucho también, y trabajamos con lo audiovisual, con lo táctil, con diferentes texturas, y toda esa parte es una psicología aplicada que vamos anexando conforme los niños van creciendo para favorecer cada área del desarrollo. Y de manera integral, irlos acompañando para que ellos avancen en su desarrollo integral. Entonces, ¿cómo empezar? Ajá. ¿Cómo se empieza entonces en esto? O sea, ¿cuál es la clase? ¿Cuál es la dirección? ¿Cómo empezar, Cari? Empezamos en lo que es la escuela, primeramente con los agentes educativos, que son las maestras, las asistentes educativas, los especialistas, incluida tu servidora, incluso entran también directivos,
ahorita en la actualidad en mi centro de trabajo también integramos en ese conocimiento y en ese compartir de aprendizajes, de técnicas, de acercamiento de cómo hablarle a los niños, de cómo darles de comer, de cómo cuidarlos, de cómo abrazarlos, de cómo dormirlos, de cómo jugar incluso con ellos para acercarse a jugar, Claro. a todo el personal. Iniciamos con todo el personal, nos vamos con los papás y después empieza a aplicar todo el conjunto. Así se trabaja. Me refería el padre, la madre en casa, ¿cómo va a empezar? ¿Cómo empieza todo esto? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es la enseñanza a los padres? Sí, la enseñanza a los padres primero se da la información de la crianza compartida y lo que es la lactancia materna, la alimentación inicial y lo que son los cuidados amorosos. Sí, esas son las premisas de información que les damos en lo que es taller a padres y madres de familia, desde que el bebé llega al CENDI. De hecho, el año pasado, el ciclo escolar pasado, yo integré al programa lo que es la estimulación prenatal para que la mamá embarazada que estaba en lista de espera para ingresar a su bebé, desde el embarazo empezara a trabajar la parte energética, la parte del acercamiento amoroso con su bebé, de hablarle, de acariciar su pancita, de experimentar cambios, bueno, diferentes técnicas de lo que son la estimulación desde el vientre, ¿sí? De la mamá. Primero formamos a los papás con este tipo de información y técnicas. Ellos la empiezan a aplicar en casa y es un seguimiento y acompañamiento permanente para ellos. Por mi parte, claro, siempre es por mi parte y también en conjunto con las maestras en lo que ellas complementan y sugieren también. Estás hablando pues de ser cariñoso. Sí, o sea, todo empieza con la lactancia. Al nacer ya el bebé empieza con esos cuidados básicos que son el alimentar de manera sana, que es el seno materno, pero desde un cuidado cariñoso y una atención con amor, con paciencia, con tolerancia, con disposición, utilizando lo que es el canto, el juego, la estimulación, pero una estimulación no tan dirigida ni experimentada como antes, sino una estimulación desde lo que es el entorno natural en el bebé. Ajá, entonces no los mandarías a que vayan a la casa esa de juegos que acabas de hablar hace ratito, ¿o sí? ¿Cómo? No entiendo. Hace rato comentabas que no querías mencionar el lugar ese donde van, que cuando dices tú que cuando los adultos tienen ganas de ir. Hace rato lo estabas mencionando, entonces digo, eso no sería parte de una educación, vamos a decir, pedagógica sana, ¿o sí? Bueno, es que como te decía hace un momento, de acuerdo a la edad del infante, si te acuerdas, hablamos de bebés desde 45 días de nacidos hasta los 6 años, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la edad, es lo que se va adecuando y aplicando en técnica y en acompañamiento y en lo que es la crianza compartida. Y hablo de crianza compartida cuando me refiero a esa crianza que se da tanto en casa como en el CAI, en este caso, en la escuela, y es una crianza igualitaria, salvo lo que es el seno materno, claro, porque eso solo lo da mamá, ¿sí? Pero incluso hay mamás. Nosotros, por ejemplo, tenemos en CAI una sala de lactancia materna y las mamás, que es parte de su derecho de ella de solicitar su horario de lactancia para su bebé cuando está en este proceso, y es un derecho que tiene el niño de recibir el seno materno dentro de la escuela. Lo hacemos así también, por eso es una crianza compartida, ¿sí? No es que vayan a un lugar, sino que compartimos y somos, por ejemplo, tu servidora soy el puente, se puede decir que el puente y el lazo entre esa creencia compartida entre la escuela y la casa, ¿sí? Porque yo soy la que estoy dando las pautas. Entonces, por ejemplo, porque aquí se trata de educar, no de apapachar nomás, ¿verdad? Se trata de educar. Es Sí, lo que claro, yo quiero, la parte que yo quiero sacar de Cari para que deje este mensaje, que incluso lo que es la importancia de la psicología, educación, estamos hablando de educación, ¿verdad? Aparte de cariño,
creo que esto lleva también técnicas o formas de educar, con cariño, pero educar. Al final todo viene siendo educación y a la misma vez, pues, expresas aquellos valores internos, ¿verdad? Entonces aquí para mí sería el niño desde que está, mira, yo me recuerdo, como dices tú, déjenme hablar un poquito de mí, un caso mío que me pasó. Con mi primer hijo, Cari, yo traía una bata rosa. Yo me acuerdo que yo traía una bata rosa y luego me compran otra bata rosa y otra bata rosa. Me trajeron 3 batas rosas. Con decirte que el niño, él nomás miraba la bata, el color, y él con su mirada me seguía. Él miraba la bata rosa y me seguía con la mirada. Él tendría 1 mes y medio, 2 meses, Cari. Entonces aquí a lo que voy, ya se está educando al niño. Desde ahí él ya se estaba educando. Yo descubrí que, pues instintivamente te puedo decir, porque todavía no, te estoy hablando de hace 40 años o más, donde no tenía todo este bagaje de conocimiento que hoy tengo, aunque sea poquito, pero es lo que yo llevo. Me di cuenta que el niño ya se estaba educando. Yo traía una bata rosa y él me seguía con su mirada. Él no seguía a nadie, porque la que me la pasaba todo el día con él era yo. Entonces, él, lo único que tenía era ese punto de referencia, algo rosa, cercas y lejos, cercas, lejos, y así. Él buscaba lo rosita. Él no buscaba a su mamá, porque él ni sabía que yo soy su mamá, ¿sí? Pero él buscaba esa identificación, esa identidad, ese apoyo, ese centro, y esa educación. Ok. Aquí para esto diría yo que una educación pues es de los juguetes que les acercamos a los niños, desde las palabras que les decimos, desde cómo les hablamos, ya estamos educando, ¿verdad? No sé qué opines tú. También descubrí que mi hijo tendría 4 o 3 años cuando yo le ponía un programa muy constante, porque Mariluz pensaba que era muy bueno en aquel entonces y le ponía el programa de un monigote morado, ¿te acuerdas? Sí. Que salía muy famoso y toda la gente. Un día dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo le estoy poniendo ese mono fantasioso que no existe? Esa es una aberración psicológica. Eso después lo trabajé mucho, lo trabajé años, lo cual al día siguiente que descubrí esto, tiré todos los juguetes de mi hijo porque le tenía monos fantasiosos, juguetes fantasiosos. Entonces tiré todos los juguetes, todos, cuadros, monos que teníamos, de todo, pues era el primero, imagínate. Tiré todo y empecé a cambiarlo por juguetes, yo le llamé juguetes orgánicos, ¿no? Ya le compré ahora sí vacas que son vacas, árboles que son árboles, no árboles con ojos y con gorritos de Navidad, todo ese tipo de falsedades, de sacarlos de su centro natural, de su centro humano. Eso es lo que estamos hablando de derechos. Ese es su derecho a conocer lo que es de él, lo que es suyo. No todas las tiendas esas fantasiosas, gatitos con muy sexys, los gatitos, los perros, no sé qué hace, o sea, todo ese tipo de parafernalia que te saca del humanismo, de ese derecho, se le está quitando al niño el derecho a tener ese derecho humano. Entonces, eso es a lo que quiero descubrir, lo que nos ofrece la importancia de la psicología educacional, ¿sí? Cómo educar a esos niños, pero primeramente tú ya lo dijiste, el padre debe estar educado, hay que darle toda esta información. Y luego le vistes con ropita fantasiosa, que la Kiri quién sabe qué,
y que esta maravillas, puras mujeres maravillas, y si es maravilloso el hombre, también el monito, o sea, puras fantasías. Entonces, eso es inhumano, no es humano, ¿no? Entonces, eso es a lo que voy. ¿Cuál es la educación que el padre debe tener para poder tener es que ese niño tenga ese, de verdad se le esté respetando su derecho humano, que me encantó tu punto, Cari. Sí, de hecho, cuando hablo de contexto natural, me refiero precisamente a ese acercamiento que le damos al niño con los elementos de la naturaleza, del propio planeta como tal. Si vamos a hablarle de animales de la granja, vamos a llevarlo a la granja. Primero le voy a mostrar fotografías de animales de la granja, fotografías reales preferentemente. Si no, empiezo por los muñequitos que tú dijiste que son de plástico pequeños, de los animalitos, luego me voy a las fotos y luego me voy a la granja. De eso se trata. Eso es precisamente, esa es la manera correcta de educarlos y ahora sí que mostrarles el mundo como tal y enseñarles o sea, llevar esa educación real, nada de, o sea, fuera de lo real. Una cosa es trabajar la imaginación y otra cosa es dar una información irreal. Es muy diferente. ¿Sí? Y a eso me refiero cuando digo enseñarle y mostrarle desde el contexto natural para que él aprenda y tenga ese acercamiento con su entorno, tal cual como es. Hace un momento también hablaba de elementos de reciclaje, de material de reciclaje, pero este material de reciclaje lo utilizamos para una recreación y trabajo con la propia fantasía del niño, sí, con la creatividad y el manejo y el desarrollo de la psicomotricidad fina, la psicomotricidad gruesa, y ahí vamos también generando más conexiones y hablando de las neurociencias. En ese contexto y desde esa formación empezamos a enseñar primero a papá y a mamá y eso lo transmitimos a nuestros niños y de manera conjunta, en casa y en la escuela. Esa es la línea, justo así lo hacemos. Cari, a ver si más adelante hacemos algo con esas clases que tú das, porque creo, y es que no es cuestión de creer, es cuestión de ver el mundo y es una necesidad. Esto que estás dando a los padres, esta información, como COSAT, que es la organización que tú ya conoces, con la que estamos trabajando en el país, con todos los terapeutas, lo que queremos es esto que tú estás trabajando, rescatar esto, porque voy a decir esto, ahí están formándose nuestros terapeutas. Fíjate, ese es el material humano que a mí me interesa rescatar, al terapeuta, ¿no? Rescatar desde que es pequeño, tú no sabes quién va a ser terapeuta, entonces hay que cuidarlos desde ya, ¿qué te parece? Así es, perfecto. Y bueno, me gustaría un día ver cómo podemos hacerle para que tengas allá, ahí en vivo, grabar un programa de cómo es esa educación que se le da a los padres. No hay de otra, Cari, esta es una emergencia mundial, pero no podemos fantasear y decir que vamos a llenarlo, pero en nuestro espacio sí, como tú dijiste hace ratito, de persona en persona, y ya veremos más adelante. La cuestión es sembrar y sembrar una semilla buena, como es lo que tú estás ofreciendo. Muy bien. Entonces, ¿qué otra cosa te gustaría mostrar lo que significa la importancia de la psicología en la educación de nuestros niños? Pues básicamente, para finalizar, me quiero hacer la invitación abierta a todos los papás, mamás, cuidadores de niños pequeños en su primera infancia, agentes educativos y personas interesadas incluso en desarrollar esa parte de estar acompañando a nuestros niños pequeños, sobre todo en su formación, invitarlos a que abran su mente y ahora sí que desde el corazón piensen esas necesidades que ya hablamos aquí y se dispongan a aprender más, invitarlos a que se dispongan a aprender maneras y formas diferentes de educar a nuestros niños.
no como antes, que con la vara pues se medía todo, ¿no? Antes había un lema también, que la letra con sangre entra y ¡tam! O sea, si no, no aprendía el niño, y así aprendía. No, hoy sabemos que el daño físico, emocional, mental y psicológico deja una huella que no se borra, que nunca se va a ir, que siempre va a estar ahí. Y lo importante aquí es aprender nuevas formas de enseñanza desde el amor, sí, pero formativo, colaborativo, un amor que realmente enseñe formas adecuadas de aprender y nos eduque a todos, porque es un reeducarnos, es desaprender para volver a aprender, pero aprender de una manera sana, amorosa, con respeto, con valor, con admiración y con una formación realmente que valga la pena desde nuestra propia energía, porque somos seres energéticos, no somos seres inertes o seres que estamos ahí en un lugar específico y ahí estamos, ahí llegamos y ahí nos vamos, no, y ahí quedamos, no. Ahora sí que no somos rocas que estamos esperando que nos muevan, nos podemos mover por nosotros mismos, claro que sí, y venga o no venga, me mueva alguien, yo me voy a mover cuando tenga esa necesidad, pero si tengo a alguien que me dice una manera agradable, favorable y sana para moverme y aprender, qué mejor. Yo les hago esa reflexión. Claro, muy bien. Pues creo que nuestro tiempo se ha terminado. Esperemos que esta información humanizante pueda dejar un mensaje que prospere, que sea una semillita, que cada quien que lo escuche, que nos tenga paciencia, porque la gente quiere acción, quiere golpes, quiere sangre, quiere gritos. Tú sabes, están sus sentidos bastante torpes, que ahora solamente con ruido extrenduoso, con llantos fuertes o tristezas profundas, es como la gente dice, me interesa el tema. Aquí estamos ofreciendo todo lo contrario, ¿verdad? Estamos ofreciendo valores lo que queremos desarrollar, no porque los tengamos y que, wow, no, porque nos interesa transformarnos. Sí, eso es lo que queremos dejar, ese mensaje. Y bueno, quiero agradecerle a Neira. Sí. Neira, que eso me causó sorpresa cuando me diste tu nombre completo ya, porque pues yo conozco a Karina como Cari, ¿verdad? Pero hoy ya sabemos que también te llamas Neira, Neira Karina. Te quiero agradecer. Muchísimas gracias, Cari, por ese esfuerzo. Ya sabes que todo ese esfuerzo, todo es algo que no existía y que hay que hacer lo que exista. Así que, ¿quieres dar un último mensaje? Tenemos un minutito, Cari. Sí, pues nada más agradecerte a ti, Mariluz, este momento y este espacio de tiempo. Me siento honrada de estar aquí y me llevo mucho conocimiento nuevo contigo. Yo sé que no los estoy viendo allá al otro lado, pero yo sé que quien está escuchando y ha escuchado toda esta parte de esta charla y esta información tiene algo nuevo con lo que puede hacer mucho. Muchas gracias a todos por estar aquí. Una bendición muy grande para todos. Un abrazo lleno de cariño, lleno de luz y de bendiciones para todos. Y que todo esto que compartimos hoy sea para bien. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a toda nuestra gente de Fusión Holística TV, a las que van a ver más adelante también este programa. Les agradezco mucho y más que nada a Neira Karina, porque realmente hizo un esfuerzo. Quiero que sepan eso y eso yo se lo valoro mucho. Ojalá que los demás lo valoremos mucho. Las mamás, los papás, padres, madres, lo valoremos porque nuestro conocimiento se vierte en estos momentos para ustedes. Pues muchísimas gracias, Mariluz. Voz Holística de América les dice, hasta la próxima.
Mariluz, la voz holística de América, te saluda desde tu canal Fusión Holística TV.